Imagina un país donde los actores del conflicto reciben amnistía a cambio de verdad y reparación. Ese es el propósito de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016. Doctor Elías Bermeo y compañeros expositores Luis Gregorio Pinzón Pérez, Ernei Yamid Gómez Muñoz, Jesús Antonio Palacios Herrera y Emilsen Herrera Rayo. La Ley 1820-2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indultos y tratamientos penales especiales, otras disposiciones orientadas a varios grupos sociales dentro del proceso de paz, promulgada el 30 de diciembre de 2016 bajo el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Finalidad de la presente ley. Primero es regular la amnistía de indultos por los delitos políticos y los delitos conexos. Segundo, es adoptar un tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles pro causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará de forma diferencial a todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Entonces, los 4 puntos principales del ámbito de aplicación son: primero, conductas punibles con anterioridad a la entrada de vigor o vigencia del acuerdo final. Segundo, que las conductas amnistiables estén estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Tercero, que las conductas cometidas en el marco de disturbio público o en el de ejercicio de la protesta social. Cuarto, que sean conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Vamos a conocer el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este es un sistema muy especial porque está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que siempre van a trabajar en forma coordinada y conjunta. No es un sistema con mecanismos aislados y lo que busca es lograr una mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de los que hayan participado en el conflicto armado en Colombia, y lo que busca como fin principal es asegurar la transacción del conflicto armado a la paz. El fin de este sistema, ¿cuál es? Es facilitar la terminación del conflicto armado, contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantía de no repetición, adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica para todos y satisfacer los derechos a las víctimas. Continuamos entonces hablando y exaltando un poco la importancia de la Ley 1820 del 2016 y sobre todo del papel de la justicia transicional, ¿verdad? Y podemos definirla como un conjunto de medidas que ya han sido utilizadas en países que han vivido conflictos armados, con el objetivo de garantizar justicia y reparación sobre todo a las víctimas, buscando equilibrio entre la paz y la rendición de cuentas. La justicia transicional, dentro de la presente ley 1820, pues permite aquí en Colombia, aterrizándola, pues buscar un escenario que avance hacia la paz, sobre todo sin dejar espacio a la impunidad, asegurando la reinserción de los combatientes, el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas, y esta ley fue clave para transformar el conflicto armado, ¿no? ¿Sí? Para que sea un proceso más llevadero y para que poder obtener de él una reconciliación entre la sociedad civil, los actores armados y la institucionalidad. Vamos a referirnos acerca también de las garantías de seguridad jurídica para los excombatientes. Podemos decir que la seguridad jurídica pues, es un elemento clave dentro de la presente ley, es un pilar fundamental, puesto permite que los excombatientes FARC que se acogieron al acuerdo pues tengan la certeza de la estabilidad legal
en su proceso de reincorporación hacia la sociedad. Para ello, debe haber un marco normativo que asegure la seguridad, valga la redundancia, jurídica para los excombatientes. Entonces, podemos decir que es un conjunto de garantías legales. Dentro de este conjunto pretende proteger, como ya lo dijimos anteriormente, a los excombatientes desmovilizados que se comprometan a cumplir los lineamientos del proceso. Podemos decir también que la amnistía y indultos para delitos políticos y conexos, y para ello pues se da un tratamiento especial en la Jurisdicción Especial para la Paz, que crea unas condiciones claras y sobre todo predecibles para su reincorporación, brindándole pues prácticamente unas garantías sin temor a represalias o a cambios arbitrarios en esta ley. Como impacto de este proceso de reincorporación, pues podemos decir que brinda un escenario propicio para el desescalonamiento del conflicto interno armado, puesto que menos hombres en armas, pues redundará en menos conflicto en los territorios, ¿cierto? Una cruenta guerra que lleva más de 50 años con este grupo especialmente. Entonces, facilita la dejación de las armas y el acceso hacia la justicia especial, buscando una integridad social y política. Recordemos la participación de las FARC en el Partido Comunes, que tiene presencia hoy en día también en la Cámara y en el Senado, donde también se vislumbran programas de formación y educación, la reinserción económica y acceso a proyectos productivos, ya que se crearon también para ello programas para que pudiesen desarrollar los excombatientes emprendimientos y actividades económicas sostenibles. También se creó un mecanismo que se denomina la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, y esto pues brindó un apoyo, digámoslo, muy articulado en el sector de empleo, salud y formación laboral. Y hay una contribución muy especial de esta ley hacia la paz y hacia la no repetición. Como vemos, son mecanismos pues que prácticamente están bien estructurados, pues que no son perfectos tampoco, que ha tenido también sus detractores, pero que en sí este proceso es fundamental, puesto que sí busca tener un marco normativo legal seguro que promueva una reintegración efectiva y social por parte de los excombatientes hacia la vida política, hacia poder tener unas mejores oportunidades económicas y fortalecer la paz en Colombia y prevenir la repetición del conflicto armado. Les voy a hablar acerca de las características del sistema. Una de sus características es la renuncia del Estado a la persecución penal frente al marco legal de la Ley 1820 del 2016. Esta establece mecanismos de amnistía, indulto y tratamiento penal especial, lo que implica en algunos casos la renuncia del Estado a la persecución penal de ciertos delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. ¿Cuáles son sus principales aspectos de esta renuncia? Tenemos la amnistía y el indulto. Esta se concede a excombatientes por delitos políticos y conexos como rebelión, sedición y asonada. Otro punto es la suspensión de procesos judiciales para quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que conocemos como la JEP, y que además contribuyan a la verdad. Otro punto importante es el tratamiento especial a las fuerzas públicas, a la fuerza pública. Beneficios penales diferenciados para miembros del Estado involucrados en el conflicto. Esta renuncia busca facilitar la reconciliación y la paz, pero ha generado debate por el equilibrio entre justicia y reparación a las víctimas. Otra característica que tenemos es que prevalece sobre cualquier jurisdicción o procedimiento penal disciplinario, administrativo y o fiscal. Dentro de los procedimientos, la ley 1820 establece que, que las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales concedidos en el marco del sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición prevalecen sobre cualquier otra jurisdicción o procedimiento penal disciplinario, administrativo o fiscal. Su prevalencia se fundamenta en lo siguiente: la aplicación preferente. Las decisiones adoptadas en el marco de esta ley, y especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz, son definitivas y no pueden ser modificadas por otras autoridades. Otro fundamento, la suspensión de investigaciones y sanciones. Si hay una persona que es beneficiaria de esta ley, se suspenden los procesos en su contra en jurisdicciones ordinarias. Otro punto importante es el carácter de vinculante. Todas las entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, deben respetar las decisiones de la JEP en cuanto a los beneficios concedidos. Pues estas prevalencias lo que buscan es garantizar la seguridad jurídica a los excombatientes y demás beneficiarios del proceso de paz, evitando que sean procesados nuevamente por hechos que ya están cubiertos dentro de esta ley. Otro punto, otra característica importante es la amnistía. La Ley 1820 del 2016 regula la amnistía como un mecanismo de perdón jurídico otorgado a excombatientes por delitos políticos y conexos cometidos en el marco del conflicto armado. Su propósito es facilitar la reincorporación de los desmovilizados y consolidar el proceso de paz. Tenemos tres tipos, tres tipos de amnistía. Tenemos la amnistía de iure. Esta se concede automáticamente a quienes cometieron delitos políticos como rebelión, sedición y asonada, junto con algunos delitos conexos. Tenemos la amnistía sujeta a estudio para delitos que requieren análisis sobre su conexidad con el conflicto. Y tenemos la exclusión de amnistía. No se otorga para delitos graves como crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, secuestro y violencia sexual. Esta amnistía prevalece sobre otras jurisdicciones y busca garantizar seguridad jurídica a los beneficiarios. Otra característica importante que tenemos es el indulto. El indulto es una medida de perdón jurídica mediante el cual el Estado extingue la pena impuesta a una persona condenada sin afectar la existencia del delito. En la ley 1820 del 2016, el indulto se aplica principalmente a miembros de las FARC-EP que ya hayan sido condenados por delitos políticos o conexos con la rebelión. A diferencia de la amnistía, que la amnistía se otorga antes de una condena extinguiendo la acción penal, el indulto se aplica después de una condena, eliminando la pena, pero manteniendo el antecedente penal. El indulto busca garantizar la seguridad jurídica de los excombatientes en el proceso de paz, pero no aplica a delitos graves como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Otra característica que tenemos son los delitos políticos. Los delitos políticos son aquellos cometidos con el objetivo de alterar el orden constitucional o institucional del Estado. En el marco de la Ley 1820 del 2016, estos delitos son claves para la concesión de amnistía e indulto a excombatientes de las FARC. Podemos nombrar algunos delitos como lo son la rebelión, que es el levantamiento armado contra el gobierno, la sedición, que es la alteración del orden público con fines políticos, y las azonadas, que es el uso de la violencia para alterar la autoridad legítima. Estos delitos pueden incluir conexidad con otras conductas siempre que no sean de lesa humanidad o crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos la aplicación del principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual establece que en caso de duda o conflicto entre normas penales, debe aplicarse la más beneficiosa para el procesado. En el contexto de la Ley 1820 del 2016, su aplicación implica
prevalencia de la ley más benéfica. Si una norma anterior imponía una pena más severa, se aplica la nueva disposición de la ley de amnistía e indulto. Beneficios judiciales para excombatientes. Se otorga amnistía, indulto o tratamientos penales especiales según las condiciones más favorables. Seguridad jurídica. Se impide que los beneficiarios de la ley sean sancionados por delitos ya contemplados en el acuerdo de paz bajo un régimen más severo. Este principio es clave para garantizar que la justicia transicional privilegie la reinserción y la reconciliación, en lugar de aplicar penas más estrictas que puedan dificultar el proceso de paz. Tenemos otra característica que es hacer tránsito a cosa juzgada material. Bueno, el tránsito a cosa juzgada material significa que una decisión judicial adquiere carácter definitivo, impidiendo su revisión en cualquier otra jurisdicción. En el marco de la Ley 1820 del 2016, este principio se aplica a las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, garantizando seguridad jurídica a los beneficiarios de amnistía, indulto y tratamiento especial. Esto trae pues algunas implicaciones, como por ejemplo definitividad de las decisiones. Una vez la JEP resuelva un caso, no puede ser revisado por otras instancias. Otras implicaciones es la prevalencia sobre otras jurisdicciones. Se impide que autoridades ordinarias o disciplinarias reabran casos ya resueltos. Otra implicación en la seguridad jurídica, la cual protege a los excombatientes de procesos judiciales posteriores sobre los mismos hechos. Estos principios favorecen la justicia transicional, evitando persecuciones jurídicas futuras que puedan afectar el proceso de paz. Los claves de la ley 1820. Uno de los aspectos claves es la supervisión de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, como parte del sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición, cuenta con diversos mecanismos de supervisión y control, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos. Tenemos unos mecanismos de supervisión que son la Corte Constitucional, la cual se encarga de revisar la constitucionalidad de sus normas y decisiones. Tenemos la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que es la que administra recursos y verifica la operatividad del sistema. Tenemos instancias internacionales, organismos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y el CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales monitorean su aplicación. Y también tenemos la participación de las víctimas, las cuales permiten el control ciudadano sobre sus procesos y decisiones. Estos mecanismos buscan garantizar la transparencia, legitimidad y efectividad de la JEP en la consolidación de la paz en Colombia. Otro aspecto clave que tenemos es el compromiso requerido, la verdad y reparación a las víctimas. En el marco de la Ley 1820 del 2016 y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los beneficiarios de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales deben cumplir compromisos específicos con la verdad, justicia, reparación y no repetición. Algunos de sus principales compromisos son aporte a la verdad, deben confesar los hechos y responsabilidades ante la JEP, la reparación a las víctimas, participar en acciones de compensación y reestructuración a las víctimas, garantía de no repetición, comprometerse con el Estado y con Colombia y con las víctimas a no reincidir en conductas violentas. El incumplimiento de estos compromisos puede derivar en la pérdida de beneficios judiciales y reactivación de procesos penales ordinarios.
Otro aspecto clave que tenemos es los delitos excluidos, como los crímenes de lesa humanidad. En la ley 1820 se excluyen ciertos delitos de la posibilidad de amnistía o indulto, especialmente aquellos considerados graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en línea con el derecho internacional. Delitos que se excluyen de los beneficios judiciales. Tenemos los crímenes de lesa humanidad, como pueden ser genocidios, desaparición forzada, tortura. Tenemos los crímenes de guerra, que son ataques a civiles, toma de rehenes, y tenemos la violencia sexual en el marco del conflicto. También tenemos el terrorismo y el secuestro. Estos son delitos que están excluidos en en la ley 1820 y que no pueden ser ni amnistiados ni indultados. Estos delitos deben ser juzgados en en la Jurisdicción Especial para la Paz sin posibilidad de amnistía. Otro aspecto clave que tenemos son los delitos amnistiables, como la rebelión, la sedición y las sazonadas. La ley 1820 del 2016 establece que ciertos delitos políticos y conexos pueden ser objeto de amnistía de iure, es decir, se conceden automáticamente sin necesidad de un análisis individual entre estos encontramos los que ya les nombré, la rebelión, que es el levantamiento armado contra el gobierno con el objeto de cambiar el régimen y las instituciones del Estado, la sedición, que son actos de resistencia y desobediencia armada contra el gobierno sin intención de derrocarlo, la asonada, que es la participación violenta de un grupo en la alteración del orden público. Pues estos delitos son considerados de naturaleza política y por ello pueden ser amnistiados en el contexto del proceso de paz. También tenemos los beneficiarios, a los exguerrilleros y a los agentes estatales. La ley 1820 del 2016 establece beneficios diferenciados tanto para excombatientes de las FARC-EP como para miembros de la fuerza pública, con el fin de facilitar su reintegración y garantizar la justicia transicional. Para los guerrilleros tenemos la amnistía de iure para delitos políticos como los que acabamos de nombrar, rebelión, sedición y asonadas. Tenemos libertad condicionada si cumplen con la JEP, participación en programas de reincorporación. Para agentes estatales tenemos renuncia a la persecución penal para delitos en el conflicto, tratamiento especial en la JEP con penas alternativas, libertad transitoria y condicionada. Ambos grupos deben contribuir a la verdad y reparación para acceder a estos beneficios, pues la ley establece un marco jurídico diferenciado basado en la gravedad de los delitos cometidos en el conflicto armado. Con esto se busca equilibrar la paz y la justicia, permitiendo amnistía e indulto para delitos políticos, mientras que crímenes graves como de lesa humanidad y violencia sexual quedan excluidos. Este enfoque garantiza que los responsables de violaciones graves comparezcan ante la ley, aporten la verdad y reparen a las víctimas, asegurando un proceso de paz con justicia restaurativa y no impunidad. Bueno, la ley pues está estructurada en 5 capítulos. El primer capítulo habla acerca de las disposiciones generales. El artículo 1 establece el objeto de la ley 1820 del 2016, que es crear un marco jurídico para conceder amnistía, indulto y tratamientos especiales en el contexto del acuerdo de paz con las FARC-EP, en la cual se fundamenta en los principios de favorabilidad, verdad, justicia, reparación y no repetición, asegurando que la aplicación de estos beneficios contribuyan a la reconciliación nacional y el fin del conflicto armado en Colombia. En el título 2 l- comprende los objetos y principios. Esto
lo encontramos entre los artículos 2 y 14. Pues este título establece los principios rectores de la ley y su aplicación en el contexto del proceso de paz. Tenemos unos puntos muy importantes, como son que, digamos, en el artículo 2 se define el objeto de la ley, que es regular la amnistía, indulto y tratamiento especial. En el artículo del 3 al 5, los principios de justicia tradicional como favorabilidad, verdad, reparación y no repetición. En los artículos del 6 al 9 se habla acerca de la diferenciación entre delito político y conexo frente a crímenes de lesa humanidad. Y en los articulados del 10 al 14, estos garantizan la prevalencia de la JEP, de derecho de las víctimas y control judicial. Este marco normativo equilibra justicia y paz, asegurando un proceso de reintegración y reconciliación nacional. El título 3 habla acerca de la amnistía, indultos y otros tratamientos penales especiales. Esto lo contempla en los artículos del 15 al 43. Este título regula los mecanismos de amnistía, indulto y beneficios penales aplicables a excombatientes y agentes del Estado dentro del proceso de paz. Podemos destacar algunos puntos claves. Por ejemplo, entre los artículos 15 al 23 se define la amnistía de iure para delitos políticos como rebelión, sedición y azonadas, y excluye crímenes de lesa humanidad. Entre los artículos 24 al 30 se establece el indulto y criterios para concederlos. Entre los artículos 31 al 43, estos regulan el tratamiento especial para agentes de estados, incluyendo la libertad transitoria y beneficios penales. Este marco busca garantizar la reintegración de excombatientes y la responsabilidad diferenciada para miembros de la fuerza pública. Tenemos el artículo 4, en el cual nos habla de tratamientos especiales diferenciados para agentes del Estado. Esto contemplado entre los artículos 44 al 59. Este título pues establece beneficios jurídicos específicos para miembros de la fuerza pública involucrados en el conflicto armado. Podemos tocar temas importantes como la libertad transitoria y condicionada y la anticipada. Esto lo vemos entre los artículos 44 al 48. Habla acerca del régimen especial de libertad transitoria condicionada y anticipada. Otro aspecto importante que podemos tocar, que está entre los artículos 49 al 53, es la renuncia a la persecución penal y reducción de penas. También entre los artículos 54 al 59 tenemos la aplicación de principios de favorabilidad y participación en la JEP. Estos tratamientos buscan diferenciar la responsabilidad de los agentes estatales respecto a los excombatientes de las FARC-EP. Por último, pues tenemos el título 5, que son las disposiciones finales, dentro de sus artículos 60 y 61. Este título contiene normas finales para la aplicación de la ley y su armonización con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Podemos hablar de algunos puntos especiales, como en el artículo 60 señala que la ley prevalece sobre cualquier otro procedimiento penal, disciplinario, administrativo o fiscal. En el 61 pues establece la vigencia de la ley y su aplicación en el marco del acuerdo de paz. Pues estas disposiciones garantizan la coherencia y el proceso de justicia transicional en Colombia. Alcances de la ley 1820 del 2016. ¿A quién beneficia? Pues directamente a los excombatientes de las FARC y otras personas vinculadas con el conflicto interno armado, siempre que sus delitos sean susceptibles de amnistía o indulto. Además de esto, pues la diferencia, ¿no?, que se extiende en sus disposiciones a los miembros
de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. Esto también como objetivo pues pretende garantizar la seguridad jurídica a quienes decidieron dejar las armas y comprometerse con una paz verdadera, facilitando el tránsito hacia la vida civil. Vamos a hablar también acerca de las diferencias entre amnistía, indulto y tratamiento especial. Como amnistía, pues la amnistía es la extinción de la acción penal para delitos políticos y conexos sin que se requiera de una condena previa. Como indulto, tenemos la definición que se trata de un perdón de la pena para quienes ya han sido condenados por ciertos delitos. Y tratamiento penal especial se aplica a los delitos no amnistiables, estableciendo penas alternativas o reducciones para facilitar la reincorporación. Procesos para la aplicación de los beneficios. Pues esta ley y este mecanismo pues determina unos procedimientos para acceder a estos beneficios que incluye la verificación del delito cometido, su clasificación dentro del marco legal de la ley 1820 y la evaluación de cada caso por la Jurisdicción Especial para la Paz, por la JEP. Se deben cumplir requisitos como la desvinculación total de actividades delictivas y la contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas. Fortalezas de la ley 1820 del 2016 y su contribución a la paz. Podemos definir dentro de sus múltiples fortalezas, pues sobre todo la capacidad, ¿no?, que tiene este articulado para enganchar la justicia con la reconciliación, garantizando primero que los excombatientes reciban un trato equitativo dentro del marco de la legalidad. Además de ello, pues contribuye a la verdad, que es un principio fundamental para las víctimas, hacia la justicia, la reparación y la no repetición a través de los mecanismos como la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad, y la creación de estos organismos ha permitido esclarecer hechos del conflicto basados en la verdad, en la justicia, y fomentar la reconciliación de sus responsables. Respecto a los derechos humanos, se crean mecanismos para la verdad, la justicia y la reparación. La ley se sustenta en principio de derecho internacional y en el respeto de los derechos humanos, y sobre ello establece mecanismos para garantizar que los crímenes que están enmarcados dentro de lesa humanidad, o como son violaciones graves a los derechos humanos, no sean objeto de amnistía o indulto. Además de ello, también promueve la reparación integral a las víctimas y el esclarecimiento de la verdad. Bueno, vamos a hablar de la aplicación y modificación de la ley 1820 de 2016. Como primero tenemos cómo se ha implementado en la práctica esta ley. Dice, implementación en la práctica de la ley 1820 del 2016. La ley 1820 del 2016, conocida como ley de amnistía e indultos, tratamientos penales especiales, fue promulgada con el propósito de facilitar la reincorporación de excombatientes de la FARC-EP a la vida civil. En el marco del acuerdo de paz, su implementación y la participación ha involucrado varios aspectos claves. Como primero tenemos procedimientos de amnistía e indultos. Se establecieron mecanismos para conceder amnistías de iure a delitos políticos y conexos. Las autoridades judiciales ordinarias fueron facultadas para otorgar estas amnistías, permitiendo la liberación de combatientes que cumplían con los criterios establecidos. Y como segundo tenemos libertades condicionadas. Para aquellos delitos no amnistiables, la ley contempló la posibilidad de otorgar libertades condicionadas, siempre y cuando los beneficiarios se comprometen a cumplir con los requisitos establecidos, incluyendo el sometimiento a la Jurisdicción Especial G. Y como segundo o tercero, podríamos decir que tenemos cambios, ajustes en la aplicación. Como sabemos, esta ley pues, ha sufrido algunos cambios y los vamos a
a mencionar a continuación. Primero cambio, decreto 277 de 2017. Este decreto estableció el procedimiento para la efectiva implementación de la ley 1820, detallando los pasos a seguir para la concesión de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales. Además, reguló el régimen de libertad condicional y los procedimientos para acceder a ellos. Y tenemos otro cambio que ha surgido, como es la sentencia C-007 del 2018 de la Corte Constitucional, que estableció lo siguiente. Esta sentencia se declaró exequible, la ley 1820 del 2016, validando su constitucionalidad y reafirmando la competencia del Congreso de la República en su aprobación. Asimismo, estableció lineamientos para garantizar que la aplicación de la ley respetara los derechos de las víctimas y los principios de la justicia transicional. Y tenemos retos en la ejecución. Vamos a ver pues qué retos ha tenido esta ley en la ejecución o en su implementación, como también la podríamos llamar. Para ello tenemos pues tres retos que podríamos decir. Primero, identificación de delitos conexos. Determinar qué delitos pueden considerarse conexos al delito político ha sido objeto de debate, afectando la concesión de amnistías y generando incertidumbre jurídica. Como segundo, tenemos coordinación interinstitucional. La efectiva implementación de la ley requiere una articulación entre diversas entidades del Estado, incluyendo el Poder Judicial, el Ejecutivo y organismos creados en el marco del Acuerdo de Paz. Las dificultades en esta coordinación han generado retrasos y obstáculos en la aplicación de los beneficios contemplados. Y por último tenemos percepción política y legitimidad. Sectores de la sociedad han cuestionado la concesión de amnistías e indultos, argumentando posibles escenarios de impunidad. Esto ha generado debates sobre el equilibrio entre la búsqueda de la paz y la garantía de la justicia para las víctimas. Y bueno, pues ya habiendo pues dado un corto resumen de cómo ha sido la aplicación y modificaciones que ha surgido esta ley, pues vamos les voy a comentar para complementar un breve resumen. Dice: la implementación de la ley 1820 de 2016 ha sido un proceso complejo que ha requerido ajustes normativos y ha enfrentado múltiples desafíos. La continuidad, evaluación y adaptación de sus mecanismos son esenciales para asegurar que cumplan con sus objetivos en el marco de la justicia transicional y la consolidación de la paz. Bueno, a continuación les vamos a hablar de los problemas que han surgido. Entre ellos tenemos críticas al proceso de la aplicación. Entre las críticas tenemos tres puntos fundamentales y el primero de ellos es retrasos administrativos. Desde su promulgación, la implementación de la ley ha sido lenta. La falta de coordinación entre entidades del Estado ha causado demoras en la concesión de amnistías e indultos, afectando a los excombatientes y generando desconfianza en el proceso. Como segunda crítica, en la aplicación tenemos dificultades jurídicas. Existen diferencias entre la interpretación de la ley. Algunos sectores han argumentado que ciertos delitos deben ser considerados conexos con el conflicto, mientras que otros sostienen que no deberían ser amnistiables. Esto ha generado debates legales y obstáculos en su aplicación. Y por último y tercero tenemos falta de recursos. Para llevar a cabo el proceso de amnistía y beneficios jurídicos se necesitan infraestructura, personal capacitado y recursos financieros suficientes. Sin embargo, la implementación ha estado marcada por falta de apoyo institucional y presupuesto. Tenemos casos de incumplimientos y controversias. En este ítem tenemos beneficios a personas sin derecho. Se ha denunciado a algunas personas que no cumplen con los requisitos que han sido amnistiables, generando preocupaciones sobre posibles actos de impunidad. Segundo, tenemos demora en la libertad de los excombatientes. Muchos guerrilleros han enfrentado largos tiempos de espera para la aplicación de su amnistía, lo que ha generado frustración y afectando la confianza en el proceso de paz. Y tenemos casos de reincidencia. Algunos beneficios de la ley han vuelto a liquidar lo que ha sido utilizado por críticos del proceso para argumentar que la norma
no garantiza la reinserción efectiva. Y por último, tenemos opiniones de diferentes sectores políticos. Pues como sabemos, cada vez que se promulga una ley, pues siempre vamos a tener quienes estén a favor y quienes estén en contra, ¿vale? Y para ello tenemos, digamos, las diferentes opiniones que ha tenido. Primero tenemos, dice, el gobierno defiende la ley como una herramienta esencial para la paz, argumentando que sin estos beneficios jurídicos muchos combatientes no habrían dejado las armas. También destaca el proceso de justicia transicional, que es clave para la reconciliación. Y como oposición al conflicto, pues esto ha surgido que ha habido crítica en la norma por considerar que promueve la impunidad, especialmente en casos de delitos graves, argumentando que se han otorgado beneficios sin garantizar justicia para las víctimas. También tenemos organizaciones de derechos humanos que también pues, han alzado o han dado su voz respecto a la ley. Dice que algunos grupos han apoyado la ley porque facilita la reinserción y evitan nuevas violencias. Sin embargo, otros han expresado su preocupación por la falta de justicia para ciertos crímenes y el lento avance en el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, podemos concluir y hacernos la pregunta si verdaderamente esta ley ha cumplido con su propósito. Y pues ya eh, es bien sabido que esta ley fue fundamental para el proceso de paz en Colombia y que prácticamente permitió el indulto y la amnistía a los excombatientes de las FARC y que estableció tratamientos penales especiales para los reincorporados a la vida civil. Pues en ese sentido ha cumplido su propósito, ¿no? Al facilitar esa transición de la insurgencia a la legalidad y al proporcionar un marco jurídico para garantizar la seguridad de los desmovilizados. Además ha contribuido a la reducción del conflicto interno armado y ha permitido avanzar en la construcción de una justicia transicional centrada en la verdad, la reparación y las garantías de la no repetición. Pero no obstante, su aplicación ha enfrentado serios desafíos, pues en algunos casos los procesos de amnistía han sido lentos y burocráticos, lo que ha generado una incertidumbre muy grande entre los beneficiarios. Asimismo, ha habido dificultades en la articulación entre las entidades encargadas de su implementación, lo que ha afectado la eficiencia de los procedimientos. Otra falla que se puede denotar aquí es la falta como de conocimiento de pedagogía y la falta de una comunicación efectiva que permita ser más clara sobre el alcance de la ley. Esto ha generado una desconfianza precisamente al no tener, digámoslo, un entendimiento claro, pedagógico y bien comunicativo en algunos sectores de la sociedad y por ende pues ha habido alguna resistencia, ¿no? Sobre todo en algunos sectores políticos que consideran que se otorga impunidad. Además, se han presentado problemas en la aplicación de la justicia transicional, especialmente en la delimitación entre crímenes amnistiables y no amnistiables, eh, lo que lleva a interpretaciones y contradicciones y debates jurídicos que han afectado la seguridad jurídica de los excombatientes. También es de notar que hay reincidencia en algunos beneficiarios y que prácticamente algunos excombatientes vuelven a la vida criminal y esto pone en duda la efectividad del proceso. Por una parte también es de notar pues que algunos excombatientes también sí han sido pues asesinados pues repitiendo el proceso anteriores como por ejemplo el exterminio de la Unión Patriótica y aunque la ley 1820 del 2016 ha tenido avances significativos, parcialmente pues ha cumplido su propósito y para poder decir que sea más eficiente, pues de verdaderamente se tienen que fortalecer las garantías jurídicas y debe haber un mayor compromiso tanto del Estado, de la sociedad y de los mismos involucrados, en este caso los excombatientes, para poder orquestar entre todos un modelo de justicia que sea efectivo, justo y sostenible. Reflexión sobre el impacto de la ley en la sociedad colombiana.
La ley 1820 del 2016 ha tenido un impacto significativo en la sociedad colombiana, especialmente en el marco del proceso de paz con las FARC. Esta normativa que estableció disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales para excombatientes y agentes del Estado ha representado tanto un avance en la consolidación de la paz como un foco de controversia y desafíos. Uno de los principales efectos positivos de la ley ha sido la reincorporación de exguerrilleros a la vida civil. Gracias a los beneficios jurídicos otorgados a más de 13.000 excombatientes, dejaron las armas y han participado en proyectos de reintegración en diversas regiones del país. En algunos casos han logrado establecer cooperativas y proyectos productivos para su sostenibilidad económica. Sin embargo, la implementación ha enfrentado serias dificultades como incumplimientos en garantías de seguridad y apoyo estatal, lo que ha generado descontento y deserción en algunos aspectos de los excombatientes. Desde una perspectiva más amplia, la Ley 1820 ha contribuido a cambiar la narrativa del conflicto armado, permitiendo que el enfoque pase del enfrentamiento bélico a la construcción de una paz basada en la participación política y la reconciliación. No obstante, este proceso también ha intensificado la polarización en la sociedad colombiana, mientras algunos sectores han respaldado la ley como un instrumento esencial para la paz, otros la han criticado, argumentando que otorga impunidad a responsables de crímenes graves y que debilita el acceso a la justicia para las víctimas. Otro de los retos claves ha sido garantizar la reparación y la dignificación de las víctimas. Aunque la ley establece compromisos de verdad y reparación, muchas víctimas han manifestado sentirse excluidas del proceso y han denunciado que los mecanismos de justicia transicional no han respondido completamente a sus expectativas. La falta de confianza en la Jurisdicción Especial para la Paz y la percepción de lentitud en los procesos judiciales han sido factores que han limitado la efectividad de la ley en este sentido. Pues podemos decir que la ley en 1820 del 2016 ha sido un elemento fundamental en la implementación del acuerdo de paz, pero su impacto ha estado marcado tanto por avances significativos como por obstáculos que han limitado su aplicabilidad. La falta de un respaldo unánime en la sociedad y los problemas en su ejecución han dificultado que se convierta en un instrumento plenamente eficaz para la reconciliación nacional. No obstante, sigue siendo una base sobre la cual se puede construir estrategias más sólidas para la justicia, la reconciliación, la reparación y la paz duradera en Colombia. Compañeros, profesor, agradezco mucho su atención. Fue un placer haberles presentado esta exposición acerca de la ley 1820 del 2016. Muchas gracias.